Hola estimados estudiantes del segundo medio, bienvenidos al video introductorio de la guía número 5 de química. Hoy vamos a cumplir dos objetivos. El primero es conocer los factores que alteran la solubilidad y el segundo es conocer y determinar las unidades de concentración, porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen. Vamos a recordar que en la guía anterior nosotros estuvimos trabajando con la disolución y vamos a recordar que una disolución siempre está formada por un solvente, que es la sustancia que está en mayor proporción, más un soluto. Y se produce el fenómeno de la disolución, que no comprende una reacción química. Ahora, no todas las disoluciones son iguales. Y aquí es donde vamos a ver nosotros los cuatro factores. Temperatura. En general, cada vez que yo tengo un soluto sólido y este se disuelve en un solvente líquido, la disolución aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo libro les propone una actividad. Si yo tomo un vaso con agua fría y le agrego café, prueben la disolución. Luego, tomen un vaso y agreguen agua caliente y agreguen la misma cantidad de café, se van a dar cuenta que la disolución aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que se disuelve más fácil y se disuelve una mayor cantidad. Si el soluto es gaseoso, la disolución disminuye. Naturaleza del soluto y solvente. Tomemos un vaso, agreguemos agua y agreguemos aceite. ¿Se va a producir la disolución? No. ¿Por qué? Porque son de naturaleza distinta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay sustancias que son polares y otras que son no polares. El agua es una sustancia polar. Por lo tanto, tiene la capacidad de disolver todas las sustancias que también son polares. En el caso que yo acabo de dar del agua y el aceite, lo que ocurre es que el agua es polar y el aceite es no polar, razón por la cual no se produce la disolución. Por lo tanto, y a eso se refiere acá con la naturaleza. Tercer factor, agitación. Lo vemos a diario. Cada vez que yo quiero que la azúcar, por ejemplo, esté presente en todo mi café o en todo mi té, lo que yo hago es colocar adentro de la cuchara y revolver. Eso se denomina agitación. Y a medida que aumenta la agitación, la solubilidad aumenta. Y por último, la presión, que solamente es importante cuando el soluto es un gas. Si tengo sustancias sólidas o líquidas, la presión no tiene ningún efecto. Pero si tengo un soluto gaseoso, sí tiene un efecto. Vida real, bebidas gaseosas. Cuando yo destapo una bebida gaseosa, se produce un sonido. Ese sonido me está indicando que está saliendo un gas de dentro del envase de la bebida. Y eso ocurre porque cuando se envasa la bebida, se envasa a una alta presión. Es decir, de alguna manera solubilizan ese gas dentro de la bebida. Y cuando yo abro la bebida, cambio la presión, permitiendo que ese gas salga. Ok, ahí están los cuatro factores que alteran la solubilidad que están descritos en el libro y ahí viene el detalle en la guía. Pasemos a nuestro segundo objetivo, que son las unidades de concentración. Nuestro segundo objetivo son la comprensión y la aplicación de las unidades de concentración. Vamos a recordar que yo puedo tener aquí, tengo agua y voy a agregar un soluto. Muy simple, voy a agregar sal. Provoco la agitación y se va a disolver la sal. De hecho, ya no la puedo ver. Tomo otro vaso y agrego una mayor cantidad de soluto. Produzco la agitación y lo que va a ocurrir son dos disoluciones que se ven distintas.
a pesar de tener el mismo solvente, agua, y el mismo soluto, en este caso sal. A esto es lo que se denomina disoluciones, que pueden ser saturadas, sobresaturadas o insaturadas. En este caso se produce un precipitado. Si se pueden observar ahí, la cámara, perdón, se está observando el precipitado. Eso quiere decir que el agua no puede disolver toda la cantidad de sal que agregue. Y aquí voy a tener una disolución sobresaturada. ¿Por qué? Porque aparece el precipitado. En este otro caso, no se observa precipitado y eventualmente podría disolverse más sal. Si ese es el caso, voy a tener una disolución insaturada. Cuando alcanzo el punto máximo de disolución, voy a hablar de una disolución saturada. Ahora, ¿puedo determinar la concentración? Sí, y hay varias metodologías o varias fórmulas para determinar esto. Vamos al primero, que se denomina porcentaje masa-masa. Para simplificarlo, se hace con el signo de porcentaje, una m de masa y el guión de masa. Quiero determinar el porcentaje masa-masa de esta disolución. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Aplico la fórmula que me dice que el porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividido por la masa de la disolución. Recordemos que en la disolución tengo el solvente, en el ejemplo que nosotros estábamos viendo, el agua, más el soluto. Yo voy a considerar los dos. Y como es un porcentaje masa-masa, yo voy a trabajar con gramos. Veamos un ejemplo concreto. Tengo acá un vaso precipitado. En ese vaso precipitado yo voy a tener 180 gramos de agua. Y voy a agregar 20 gramos de soluto. No importa cuál sea el soluto, de un soluto. Como ese es el soluto, este correspondería al solvente. Y el problema me dicen calcular el porcentaje masa-masa. Yo digo, lo hago con la fórmula. ¿Cuál es la masa del soluto? 20 gramos. Por lo tanto, acá coloco 20 gramos. ¿Cuál es la masa de la disolución? Pero la disolución es la suma del soluto más el solvente. Por lo tanto, aquí es 180 más 20. Y eso me da 200 gramos multiplicado por 100. Puedo hacerlo con mi calculadora para hacerlo simple ahora, como estamos trabajando en línea. Y al hacer 20 dividido en 200 me va a dar 0,1. Y al multiplicarlo por 100 me va a dar 10. Porcentaje masa-masa. Y el resultado del porcentaje masa-masa del ejercicio que acabo de hacer es 10. ¿Comprendido? Pasemos al siguiente ejemplo. La segunda unidad de concentración que vamos a estudiar es el porcentaje masa-volumen, cuya fórmula es porcentaje masa-volumen es igual a la masa del soluto dividido por el volumen de la disolución multiplicado por 100. Recuerden que cuando yo leo en un problema gramos, lo tengo que asociar inmediatamente con masa. Y si leo en el problema ml, que corresponden a los mililitros, lo voy a asociar al volumen. ¿Por qué? Porque aquí la clave es que arriba me habla de masa y abajo habla de volumen. Veamos un ejemplo. El ejemplo que me da acá me dice que yo tengo una disolución de 250 ml. Como son ml, lo que me está entregando de la disolución es el volumen. Y en esos 250 ml de disolución tengo 75 gramos de soluto. Y el problema me pide determinar el porcentaje masa-volumen. Aplico la fórmula.
porcentaje masa-volumen va a ser igual a la masa del soluto. ¿Cuánto soluto tengo? 75 gramos. Dividido por el volumen de la disolución. 250 ml de disolución. Como es ml, corresponde al volumen. Multiplicado por 100. Como estamos trabajando en línea, yo puedo hacerlo con la calculadora y al dividir 75 dividido en 250, lo puedo hacer con mi celular, me va a dar 0,3. Y ese valor lo multiplico por 100. Al hacer esa operación me va a dar 30, que correspondería al porcentaje masa-volumen. Perfecto. Pasemos a la tercera unidad de concentración. La tercera unidad de concentración que vamos a trabajar hoy es el porcentaje volumen-volumen, cuya fórmula es porcentaje volumen-volumen es igual al volumen del soluto dividido por el volumen de la disolución, siempre multiplicado por 100. Veamos un ejemplo. Yo tengo aquí 340 ml de agua. Esos 340 ml de agua corresponderían al solvente. A esos 340 ml de agua voy a agregar 60 ml de alcohol, que corresponden al soluto. Una pregunta muy habitual es cómo sé cuál es el soluto y cuál es el solvente. Siempre el solvente es el que está en mayor proporción. Y acá tengo 340 ml y arriba tengo 60 ml, por lo tanto el que tengo en mayor proporción es el agua. Por eso que el agua en este caso es el solvente. Entonces aplico la fórmula y me dice porcentaje volumen-volumen es igual al volumen del soluto. ¿Cuál es el soluto? El alcohol. ¿Cuál es el volumen? 60 ml. Porcentaje volumen-volumen es igual a 60 ml. Dividido por el volumen de la disolución. Nunca tengo que olvidar que la disolución es la unión del soluto y el solvente. Porque alguien podría pensar que tengo que colocar aquí abajo 340. Y no, tengo que colocar 340 más 60. ¿Por qué? Porque la disolución está formada por el solvente, que en este caso son 340, más el soluto, que en este caso es 60. Siempre mililitros. Y eso me da 400 mililitros, multiplicado por 100. Puedo tomar mi calculadora, mi celular, ¿y qué es lo que hago? 60 dividido por 400. ¿Cuánto me va a dar? 0,15. Multiplicado por 100. Si hago la operación matemática me va a dar 15, que correspondería al porcentaje volumen. Con eso estamos terminando el video de hoy y les recuerdo, leer el instructivo, donde debo de realizar las actividades, siempre en el cuaderno de química. Tengo dudas, consulta, tengo que escribir a química.sfj@gmail.com. Que tengan una buena semana y nos estamos viendo.